Los aeropuertos son los lugares más controlados del planeta. Cada avión, cada pasajero, cada movimiento en el cielo está vigilado por radares de última generación, protocolos estrictos y pilotos entrenados para cualquier situación o problema. En teoría, nada debería escapar a este control. Pero hay algo que se repite en distintas partes del mundo, fenómenos que desafían toda lógica, que aparecen en el espacio aéreo más seguro y aún así logran burlar la tecnología y dejar a la ciencia sin respuestas. Chicago, Xi'an, Bremen, Bariloche, aeropuertos de distintos continentes unidos por un mismo misterio. Todos fueron escenarios de apariciones imposibles, objetos metálicos suspendidos en el cielo, luces que obligaron a cerrar pistas enteras, naves que se cruzaron con aviones comerciales poniendo en riesgo cientos de vidas, pilotos, mecánicos, controladores, pasajeros, decenas de testigos describiendo lo mismo. ¿Qué eran esos objetos? ¿Por qué elegir precisamente los aeropuertos, los lugares donde menos pueden pasar desapercibidos? Corría el año del 2006, un 7 de noviembre cualquiera. El día parecía normal, alto tráfico aéreo, gente que iba y venía y los trabajadores cumpliendo con su rutina. Los mecánicos revisaban los aviones, aseguraban la carga y llenaban de combustible los aeroplanos. De pronto uno de los mecánicos de United Airlines levantó la mirada, algo habitual ya que en un lugar como este los ojos siempre están atentos al cielo. Pero esta vez vio algo extraño sobre la puerta C-17, un objeto metálico de forma discoidal y color gris oscuro. El mecánico calculó que flotaba entre 150 y 200 metros de altura, con un diámetro de entre 5 a 8 metros. Alarmado por las dimensiones y el riesgo que podía representar en el aeropuerto un objeto así con este tráfico que ellos tenían, lo reportó de inmediato a la torre de control. El mensaje de radio no solo llegó a la torre, sino también a la cabina de un avión estacionado en la misma puerta C-17. Ahí un piloto realizaba sus chequeos regulares, rutina previa antes de despegar. Al escuchar el reporte decidió mirar al cielo y vio que los que reportaron estaban describiendo. El piloto describió lo mismo, la forma, el tamaño, el color y la altitud del objeto. Para él y para los demás testigos que ya comenzaban a reportar aquello, no se parecía a ninguna aeronave conocida. El aeropuerto O'Hare de Chicago es uno de los más transitados del mundo. Maneja entre 2.600 a 2.700 vuelos diarios, lo que equivale a casi 100 operaciones por hora. Solo en el año 2006 registraron más de 930.000 operaciones aéreas, una verdadera ciudad en movimiento, donde la torre de control mantiene siempre los ojos en sus radares. Pero aquel 7 de noviembre del 2006 la rutina se rompió. Un mensaje urgente irrumpió en la torre de control y su frecuencia. Empleados de United Airlines reportaron que un objeto metálico flotaba sobre la puerta C-17. Los controladores revisaron los radares y no había nada. El tráfico parecía limpio, los instrumentos en orden. ¿Cómo podía ser que lo que decenas de personas estaban viendo con sus propios ojos no existiera para la tecnología más avanzada de la aviación en aquellos años? La radio no dejaba de sonar. Mecánicos, pilotos y empleados describieron lo mismo. Tower, multiple witnesses now reporting the same object at C-17. Are you seeing this on your end? Un disco metálico suspendido justo encima de la terminal C-17. El objeto permaneció ahí entre 5 y 10 minutos. Cada vez más testigos llamaban a la torre y siempre recibían la misma respuesta. No hay ningún objeto visible en los radares. No hay nada. De acuerdo con las investigaciones posteriores, más de 20 testigos directos coincidieron en su descripción. Y entonces ocurrió lo más sorprendente. Tras varios minutos de inmovilidad, el silencio absoluto, el objeto salió disparado hacia arriba, con una velocidad imposible de comparar con ninguna otra aeronave conocida en el momento. Al atravesar la capa de nubes, dejó un agujero circular perfecto, como si hubiera perforado el cielo mismo. Esa huella permaneció visible durante varios minutos, recordándole a todos que lo que habían visto no fue una simple ilusión, sino que fue algo real. Después del suceso, la aerolínea intentó silenciar a los testigos. La noticia no salió a la luz hasta en enero del 2007, cuando el Chicago Tribune
publicó un artículo firmado por el periodista John Helkovich. El reportaje incluía más de una decena de entrevistas a empleados de United Airlines, mecánicos, pilotos y supervisores. Todos coincidían en lo mismo: habían visto un objeto metálico de color gris oscuro sobre la puerta C-17. El disco se mantuvo en el aire hasta salir disparado hacia arriba, dejando un agujero circular perfecto entre las nubes. La mayoría pidió que su nombre no apareciera, pues la compañía les prohibió hablar del tema. Sin embargo, cuando el artículo salió a la luz, la historia explotó. CNN, MSNBC, Fox y otras cadenas internacionales la difundieron, haciendo que el caso diera la vuelta al mundo inesperadamente. La atención fue tal que la FAA, la máxima autoridad de aviación en Estados Unidos, no tuvo más opción que abrir una investigación, pero su respuesta fue decepcionante. No hubo nada en el radar, no hubo objeto, lo que se vio fue un fenómeno atmosférico. Con esa declaración, el caso quedó cerrado oficialmente para las autoridades, pero para quienes estuvieron ahí, pilotos, mecánicos y empleados, la explicación fue insuficiente. Ellos sabían lo que habían visto, no eran nubes, era un objeto real. Incluso se supo que un empleado logró tomar una fotografía del objeto, pero jamás fue divulgada ya que se le prohibió y se le quitó el celular con el que tomó esta foto. La aerolínea insistió en que no hablaran más del asunto para evitar daños a su imagen. Ante la presión, muchos testigos optaron por guardar silencio. Si en Chicago el objeto no apareció en los radares, del otro lado del mundo, en el 2010, ocurrió algo distinto. El fenómeno fue tan evidente que las autoridades no tuvieron otra opción que cerrar un aeropuerto internacional, ya que el objeto se encontraba justo en el centro del tráfico aéreo. A las 8:40 de la noche, el 7 de julio del 2010, un piloto que se preparaba para aterrizar en el aeropuerto internacional de Xi'an, esto en China, vio algo extraño sobre la terminal. No estaba solo, la tripulación también observó un objeto luminoso y alargado flotando en el cielo. El piloto reportó inmediatamente el avistamiento a la torre de control. Los controladores, antes de activar una alerta, pidieron confirmación a otros puntos de vigilancia. La respuesta fue clara: sí, había un objeto en el cielo. Ante la cantidad de reportes y confirmaciones, la torre de control ordenó el cierre inmediato del aeropuerto. A las 8:40 p.m., las operaciones se detuvieron y 18 vuelos fueron desviados a aeropuertos cercanos y se notificó a las autoridades del fenómeno. El objeto permaneció visible durante aproximadamente una hora, hasta las 9:40 p.m. Los testigos lo describieron como una luz de color amarillo anaranjado en forma de cigarro o cilindro alargado, que en ocasiones emitía destellos rojizos en sus bordes, y de la misma forma repentina en que apareció, simplemente se desvaneció, apagando su brillo sin dejar rastro alguno. La CAAC, Administración de Aviación Civil de China, confirmó oficialmente a los medios lo sucedido, con estas palabras: un objeto volador no identificado fue detectado en el espacio aéreo de Xi'an. El aeropuerto cerró por razones de seguridad y 18 vuelos fueron desviados. La prensa china publicó la noticia en portadas con la palabra ovni y rápidamente dio la vuelta al mundo. Lo más sorprendente fue que por primera vez un gobierno admitió abiertamente que un objeto no identificado había obligado a cerrar un aeropuerto internacional. Sin embargo, las dimensiones exactas y las especificaciones del fenómeno nunca fueron reveladas, dejando aún unas preguntas abiertas para los investigadores y amantes del misterio. El 6 de enero del 2014 en Europa, un extraño objeto apareció en los radares de la torre de control del aeropuerto de Bremen, esto en Alemania. El fenómeno comenzó alrededor de las 18:30 horas y se prolongó hasta las 21:30, alarmando a los controladores y testigos. Los controladores observaron cómo un eco no identificado apareció en los radares, moviéndose peligrosamente cerca del espacio aéreo del aeropuerto. Al mismo tiempo, varias personas en las cercanías reportaron haber visto una luz brillante desplazándose lentamente en dirección de Bremen. Los operadores revisaron si podía tratarse de un vuelo no registrado, pero no había ningún plan de vuelo en curso. Ante la incertidumbre y el riesgo, las autoridades cerraron el aeropuerto, desviaron vuelos, cancelaron otros y obligaron a varias aerolíneas y aeronaves a mantenerse en el espacio aéreo para después aterrizar.
El fenómeno duró cerca de 3 horas en los radares. El objeto aparecía y desaparecía, moviéndose de un punto a otro de manera errática. Los testigos lo describieron como una luz intensa y redonda. Algunos lo vieron blanco, otros con tonos rojizos. Todos coincidieron en que no tenía el aspecto de ninguna nave conocida y que se mantenía en silencio absoluto, emitiendo únicamente pulsaciones luminosas. La policía local envió un helicóptero para investigar, pero al acercarse la luz simplemente se desvaneció, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Así, del mismo modo en que apareció en el radar, el objeto desapareció sin dejar rastro alguno, como si nunca hubiera estado ahí, dejando a muchos con preguntas, sin saber qué es lo que había sucedido. En el año de 1995, el 31 de julio, en el aeropuerto de Bariloche, esto en Argentina, algo que parecía un vuelo normal tomó un giro inesperado. El vuelo 674 de Aerolíneas Argentinas, un Boeing 727 al mando del capitán Jorge Polanco, se preparaba para aterrizar. Mientras contactaba con la torre de control y chequeaba todos sus sistemas junto con el tren de aterrizaje, algo sorprendió tanto a él como al copiloto. Cuando el avión se aproximaba a la pista, la ciudad entera junto con el aeropuerto sufrieron un corte total de energía, quedando en absoluta oscuridad el lugar donde debían aterrizar, lo que hacía la maniobra extremadamente peligrosa, tal vez casi imposible. Polanco trató de contactar nuevamente con la torre de control y ahí le confirmaron que efectivamente se había producido un apagón en toda la ciudad y en el aeropuerto. Le advirtieron que no intentara aterrizar porque sería muy peligroso. En ese momento los tripulantes y los pilotos vieron una luz intensa de color blanco que apareció cerca de su trayectoria. Polanco informó a la torre de control sobre aquella luz. Al recibir el reporte, los controladores salieron de la torre para comprobarlo y quedaron atónitos. Ellos también podían ver la misma luz cerca del avión. Uno de los controladores volvió corriendo a la torre para confirmar al capitán que efectivamente estaban viendo lo mismo. Incluso, desde otro punto de la ciudad, un avión de la Gendarmería Nacional observó también el fenómeno. Polanco, ante la situación, se vio obligado a maniobrar el avión para alejarse del aeropuerto, el cual estaba en plena oscuridad, y de la misma luz que también seguía junto de ellos. Pero el objeto comenzó a seguirlos de cerca y en varias ocasiones parecía que iba a colisionar contra ellos, lo que obligó al piloto a realizar maniobras bruscas para evitar el impacto. El objeto lo siguió durante varios minutos. Algunos tripulantes aseguraron que sentían como si la luz los observara o interactuara con ellos. La tensión aumentó cuando la iluminación se acercó peligrosamente a la nariz del avión, haciendo que el piloto hiciera una operación brusca para desviarse de una colisión posible con el objeto. El encuentro duró unos minutos hasta que finalmente Polanco vio cómo la luz salió disparada hacia arriba a una velocidad que ninguna nave humana podría alcanzar. El avión logró aterrizar minutos después, cuando la energía volvió tanto a la ciudad como al aeropuerto. Sin embargo, debido a la cercanía del objeto y lo vivido en aquella noche, se elaboraron reportes oficiales, tanto del piloto como los controladores, tratando de comprender qué era ese misterioso objeto que había puesto en peligro el vuelo comercial. El comandante Jorge Polanco dejó todo asentado en su reporte. Un apagón total en Bariloche, un objeto luminoso que apareció en la trayectoria del avión, maniobras imposibles, riesgos reales de colisión y una desaparición súbita a gran velocidad. La torre de control confirmó lo mismo. Aquella noche, un ovni interfirió directamente con un vuelo comercial en Argentina. Estas historias parecen sacadas de una novela de ciencia ficción, pero ocurrieron, fueron documentadas y vistas por muchas personas. A pesar de que existen otros fenómenos similares que podrían estar entre estas crónicas, estas 4 historias en particular, 3 que ocurrieron en los años 2000 y una en el 95, destacan por un patrón inquietante. Lo que más llama la atención es que en las 4 ocasiones los objetos no fueron detectados con anticipación. Aparecieron de la nada sobre aeropuertos muy transitados, siendo observados por trabajadores, pilotos y en ocasiones por los propios controladores aéreos. En todos los casos, los aeropuertos se vieron obligados a detener su tránsito. El comportamiento de los objetos era extraño.
repetitivo. Se mantenían estáticos en una posición durante algunos minutos para luego salir disparados a velocidades imposibles, o simplemente se desvanecían sin dejar rastro. Este tipo de conductas llevó a los investigadores a considerar que tal vez estos objetos no llegaban al lugar desde un punto lejano, sino que posiblemente aparecían ahí. En el caso de O'Hara, se trató de un objeto metálico que desapareció rápidamente dejando un hueco en las nubes, mientras que en los otros casos de Xi'an, Bremen y Bariloche se observaron luces intensas de colores blancas, rojas y anaranjadas. En el caso del 2010 en Xi'an y Bremen en el 2014, las luces simplemente se desvanecieron. En cambio, en O'Hara en Chicago y Bariloche en Argentina, los objetos salieron disparados a una velocidad increíble hacia arriba. Pero lo que más relaciona estos fenómenos no es solo su aspecto, sino la manera en que llegan y se van. Estos fenómenos no son coincidencia, sino patrones globales que parecen apuntar a una inteligencia detrás del fenómeno. Entre las teorías propuestas por investigadores del fenómeno, algunos ufólogos sugieren que estos objetos podrían estar interactuando con los campos electromagnéticos de la Tierra. Creen que se manifiestan en momentos en que el planeta vibra de manera distinta. La llamada resonancia Schumann, el latido electromagnético de la Tierra, podría estar conectado con los apagones, las interferencias en los radares y hasta con la forma en que las personas y los testigos perciben estos fenómenos. Si es así, los casos de Bariloche, O'Hara, Xi'an y Bremen no serían sucesos aislados, sino señales de que algo interactúa con el pulso eléctrico de nuestro planeta. 4 aeropuertos en distintos continentes, 4 encuentros imposibles, objetos que aparecen de la nada, que desafían los radares, que obligan a cerrar aeropuertos, que ponen en riesgo vuelos comerciales y desaparecen sin dejar rastro. No hablamos de rumores, fueron pilotos, controladores y pasajeros quienes los vieron. Estos fenómenos no son coincidencia, sino un patrón global que la ciencia aún no logra explicar. Y quizá la verdadera pregunta no es qué eran estos objetos, sino que eligieron mostrarse en cielos donde menos podían pasar desapercibidos. El misterio de estos casos seguirá en la boca de muchos y en la mente de quienes buscan respuestas en los fenómenos que aún no tienen explicación. Y recuerda, tal vez lo que yo te cuento nunca sucedió.